El aire dentro del ascensor olía a cuero nuevo, perfume caro y mentira. Renata, una consultora de marketing de 38 años, vestía un traje de diseñador, llevaba un reloj que costaba más que el alquiler de su apartamento, y lucía la expresión de una mujer que tenía la vida resuelta. Pero mientras el ascensor ascendía lentamente hacia su cena de negocios, sus dedos tecleaban frenéticamente un mensaje: aplaza el pago. Por favor. Lo haré mañana a primera hora. Es solo por hoy. El mensaje iba dirigido a un prestamista personal, no a su banco. Había agotado las líneas de crédito convencionales. El pago que debía aplazar era el interés de un préstamo que había tomado para cubrir la cuota del coche de lujo que la esperaba abajo. De pronto, el ascensor se detuvo en el piso 45 y entró un colega. Renata forzó una sonrisa perfecta, guardó el teléfono y adoptó la pose de la mujer éxito. ¿Todo bien, Renata? Te veo algo distraída, preguntó el colega. Perfecto, Javier. Solo cerrando un par de flecos de mi inversión en bienes raíces. Ya sabes, la cartera exige atención constante, mintió, con la voz templada por años de práctica. La frase poderosa, el ancla del conflicto, se escuchó entonces en voz en off. Creí que si actuaba como alguien rico, el dinero real vendría. No entendí que estaba hipotecando mi futuro para pagar mi fachada, y lo que realmente estaba reescribiendo era mi propia sentencia financiera. El conflicto no era la deuda, sino la identidad fingida. Renata no compraba cosas por necesidad o por placer, compraba símbolos. Su coche, su ropa, incluso la oficina virtual que alquilaba por horas, no eran activos, sino utilería de la autoestima. Ella creía, en lo más profundo, que su valor personal dependía directamente del valor percibido de sus posesiones. Si parecía exitosa, la gente la respetaría, le daría mejores contratos y, entonces, el dinero real llegaría. Era un círculo vicioso de gasto por identidad: compraba la imagen, conseguía el negocio, gastaba el beneficio en una imagen aún mejor. Mientras el colega hablaba de sus vacaciones, Renata sentía el sudor frío de la ansiedad. ¿Qué pasaría si la cena se extendía y el prestamista hacía público su incumplimiento? ¿Y si su fachada se derrumbaba? El misterio que la consumía era este: si en ese momento le quitaban todo, el traje, el reloj, el coche, ¿quién era Renata? ¿Qué valía su conocimiento si no estaba envuelto en papel de regalo caro? La respuesta, aterradora, era: no valía nada. Y ese pensamiento era la verdadera historia real detrás de cómo necesitaba reescribir su identidad financiera desde cero. El origen del problema de Renata no fue la avaricia, sino la validación externa. Creció en un entorno donde el éxito era visual y tangible. Su madre, una mujer trabajadora, siempre le recordaba: en este mundo, si no pareces fuerte, te comen. La gente respeta el estatus. Esta enseñanza, combinada con la frustración de sus primeros trabajos modestos, cocinó una creencia tóxica: la prueba de mi valor está en mi exterior. En su carrera, esta creencia se convirtió en una estrategia financiera devastadora. Cada vez que lograba un ascenso o ganaba un buen cliente, el dinero se destinaba inmediatamente a mejorar la utilería de la autoestima. Si conseguía un contrato de $10,000, inmediatamente se endeudaba por $15,000 para comprar el último modelo de cartera o actualizar su teléfono al de oro. Era el efecto multiplicador del gasto por identidad. Gastaba más de lo que ganaba para asegurarse de que el siguiente contrato fuera aún más grande. Un error financiero recurrente y letal en la vida de Renata era la deuda de imagen. En el mundo de las finanzas personales, a menudo se habla de deuda buena, hipotecas, y deuda mala, tarjetas de crédito. Pero Renata incurría en la peor: la deuda sin retorno. Ella tomaba préstamos con altas tasas de interés no para adquirir activos que generaran flujo, sino para comprar bienes de consumo que se depreciaban instantáneamente: ropa, tecnología de lujo, membresías exclusivas. Estos gastos no eran inversiones, sino primas de seguro contra su propia inseguridad. El costo de esta deuda no era solo el interés del 25%, era el costo de oportunidad del capital que podría haber invertido en su jubilación o en un fondo de emergencia. En una escena cotidiana, Renata estaba en una tienda de ropa con su amiga Elena, buscando un vestido para un evento de networking. Elena escogió un vestido de $200. Renata escogió uno de $1,200. Elena comentó: ¿no crees que es demasiado para una noche? Renata respondió:
Con el ego inflamado, no lo entiendes, Elena. Esta es una inversión de acceso. El precio de este vestido me sienta en mesas más caras, y esas mesas son las que pagan el resto de mis vestidos. Es un costo necesario para mi marca personal. Este diálogo revela la profundidad de la mentira. El dinero no era una herramienta de libertad, era una moneda de validación. Su verdadero problema no era cuánto ganaba, sino que nunca se permitía sentirse segura. La tensión progresiva se construía en la inevitabilidad de que la fachada no podía sostenerse. Para mantener su imagen, vivía en un estado constante de ciclo de reinversión de deuda, donde un nuevo préstamo se tomaba para pagar el interés del anterior. Su patrimonio neto era una cifra negativa, disfrazada por el brillo de sus posesiones. El guión de su vida era: demuestra tu valor, pide prestado, gana dinero para pagar el préstamo, repite. La identidad de Renata no era la de una mujer de éxito, era la de una deudora de alto rendimiento, una identidad que estaba a punto de colapsar. La pregunta latente era: ¿cuándo sería el clic que finalmente la obligaría a mirar la verdad detrás del espejo? El colapso de la fachada de Renata no fue un evento ruidoso, sino un momento de quietud aterradora. Estaba alojada en un resort de 5 estrellas, pagado, por supuesto, a crédito, como parte de su inversión en bienestar y networking. Sentada en el balcón, con el océano Pacífico extendiéndose ante ella, revisó su extracto bancario. No el de la tarjeta de crédito, sino su patrimonio neto real. El saldo líquido era de $187. Y su deuda total, sumando préstamos personales y tarjetas, alcanzaba los $75,000. El número era abrumador. Pero la revelación fue más profunda que la cifra. Al revisar el concepto de su último gasto grande, un curso de liderazgo de alto valor de $5,000, se dio cuenta de que lo había comprado no para aprender, sino para obtener la etiqueta de pertenencia. El certificado en la pared era el símbolo que validaba su existencia. En ese momento de soledad, recordó una anécdota de su infancia. Su familia, en una época de escasez real, había recibido un regalo de un familiar adinerado, un par de botas italianas carísimas. Su madre, en lugar de usarlas, las guardó en el armario como un tesoro. Siempre decía: no las podemos usar, son demasiado valiosas. Hay que guardarlas para parecer que las tenemos, por si alguien viene. La lección que Renata absorbió fue: el valor de algo es mayor en la apariencia que en la utilidad. La revelación la golpeó como un rayo, ella misma era la bota italiana guardada. Había gastado su vida coleccionando símbolos para guardarlos y mostrarlos, pero nunca se había permitido usar su propio capital para construir una vida real y cómoda. El miedo subyacente no era la pobreza, sino el miedo a ser invisible o considerada de bajo valor si no estaba rodeada de marcas caras. El clímax del quiebre, la identidad de Renata no era la de la mujer exitosa, era la de la guardiana de la falsa fachada. Su creencia oculta, la que le estaba costando la vida, era: no soy valiosa si no tengo un alto precio. El aprendizaje poderoso fue que el dinero no era el problema, era el espejo. Ella veía su inseguridad reflejada en cada compra de lujo. El verdadero valor de su trabajo y de su persona no estaba en el traje, sino en la habilidad que había desarrollado con esfuerzo. Al fin, entendió el concepto de inversión en identidad. Los ricos invierten su dinero para crecer, ella invertía su dinero para parecer crecida. Esta revelación fue tan liberadora como dolorosa. Si su valor no estaba en el precio de sus cosas, ¿dónde estaba? El colapso de la fachada la obligó a mirar un vacío que nunca se había atrevido a examinar, la necesidad urgente de reescribir su identidad financiera desde cero. El camino no era ganar más, sino dejar de pagar por el permiso de existir. La consecuencia emocional más directa del colapso fue una oleada de vergüenza paralizante. La necesidad de mantener la mentira la había agotado. Financieramente, las consecuencias eran un laberinto de altas tasas de interés y la imposibilidad de calificar para préstamos sensatos. Su patrimonio neto real era un reflejo directo de su identidad fracturada, negativo y volátil. El costo de la fachada era un bloqueo real para la riqueza. El primer acto simbólico para romper con la vieja creencia de debo parecer rica fue la confrontación con su vestidor. Era el templo de su identidad falsa. Abrió las puertas, y con una resolución dolorosa, empezó a sacar la ropa y accesorios de diseñador. Su primer acto fue renunciar a su posesión más icónica, el costoso reloj suizo, el que usaba en el ascensor.
No era un activo, era su grillete de oro. Lo guardó en una caja para venderlo de inmediato. Entendió que el valor real de ese reloj no era lo que marcaba, sino la liberación de capital que representaba. Para reemplazar la adrenalina del gasto y la gratificación inmediata, Renata introdujo la regla de la deconstrucción de identidad, RDI. Antes de cualquier compra por encima de $100, no debía esperar un periodo de tiempo, sino someter la compra a una prueba de valor. Debía preguntarse, si nadie supiera que tengo esto, ¿seguiría queriéndolo al mismo precio? Esta regla atacaba directamente el gasto por identidad, obligándola a separar el valor intrínseco del valor percibido. Si la respuesta era no, el dinero se destinaba al presupuesto de valoración propia. El presupuesto de valoración propia era una cuenta de ahorro especial diseñada para Renata para pagar inversiones que no se ven, pero se sienten. Este presupuesto incluía solo 3 partidas. Pago a la deuda silenciosa, dinero extra destinado a pagar la deuda de tarjetas con mayor interés. Fondo de emergencia, reconstrucción de la verdadera seguridad líquida. Habilidades reales, cursos que mejoraran su oficio, que la hicieran valiosa sin necesidad de utilería, como un certificado de manejo de datos o un curso de negociación. Esta nueva estructura financiera era un acto de sanación psicológica. El dinero ya no se usaba para adornar la identidad, se usaba para construirla desde la base, con cimientos sólidos. La dificultad de la transición fue la confrontación constante con el ego. El miedo a ser vista con menos estatus era palpable. Cuando fue a un evento de networking con un traje que no era nuevo, sintió el pánico de que la gente se diera cuenta de su declive. El ego le susurraba, estás perdiendo tu ventaja. Ahora eres una más. Renata tuvo una recaída emocional al ver un par de zapatos de diseño. Estuvo a punto de comprarlos, pero aplicó la RDI, si nadie lo supiera. El impulso cedió. Entendió que la lucha era contra una adicción a la validación. Su primer gran éxito financiero no fue ganar un contrato, sino soportar el miedo a ser invisible en ese evento, vestida de forma sobria, y aún así, obtener una reunión de seguimiento basada únicamente en su conocimiento. Había comenzado la reescritura de su valor. Renata comprendió que la antigua identidad de la mujer rica había sido un proyecto costoso y fallido. Necesitaba un sistema que neutralizara la creencia de que su valor estaba en el precio de sus cosas. El nuevo proyecto era el sistema de riqueza interna, SRI. El objetivo ya no era maximizar el rendimiento de la inversión, sino maximizar la alineación entre su dinero y su valor personal. El SRI reemplazó el gasto por identidad con la inversión por alineación. Constaba de 3 componentes esenciales, que eran la antítesis de su pasado. El fondo del mínimo digno, la seguridad. Este pilar garantizaba $15,000 líquidos en un fondo de emergencia de muy fácil acceso. El monto se calibró para cubrir 6 meses de sus gastos reales, tras haber reducido su estilo de vida. Este fondo neutralizaba el miedo a la escasez, y por extensión, eliminaba la urgencia de gastar preventivamente o de impresionar. La regla, este dinero es la base de la libertad, no una herramienta de inversión. El sistema de inversión fiel, la paciencia del capital excedente se destinaba a un portafolio extremadamente aburrido, 70% en ETFs de bajo costo y 30% en bonos. La regla de oro era la automatización total y el olvido. Este sistema confrontaba la necesidad de adrenalina y el impulso de cambiar de estrategia, para parecer que estaba haciendo algo importante. El crecimiento lento y metódico probaba que la consistencia supera al carisma. El pilar del valor intransferible, la nueva identidad. El 10% de sus ingresos se destinaba a la inversión en habilidades y salud. Cursos de coaching para mejorar la negociación, tiempo libre intencional, sesiones de terapia para desvincular el valor propio del patrimonio neto. Este dinero era su costo de identidad ahora, no para comprar la imagen, sino para fortalecer el activo que no se deprecia, sus habilidades y su mente. Este sistema atacaba directamente la creencia oculta de Renata, no soy valiosa si no tengo un alto precio. El SRI la obligaba a construir un valor interno primero, creando una riqueza que no podía ser tocada por las fluctuaciones del mercado o la opinión de terceros. Un ejemplo real y tangible de la aplicación del SRI fue cuando un antiguo socio le propuso invertir en un negocio de lujo de alto margen, sugiriendo que le darían acceso al círculo correcto. El viejo instinto de Renata gritó, estatus, validación. Pero ella aplicó el SRI. Evaluó la inversión bajo la lente del pilar 2, ¿es un crecimiento lento y fiel?
No, era una apuesta, compromete mi pilar 1, fondo del mínimo digno. Sí, en parte. Su conclusión fue brutalmente honesta, la inversión solo era atractiva porque satisfacía su necesidad de pertenecer. Renunció a la oportunidad. En su lugar, utilizó ese capital para liquidar el último préstamo de su deuda de imagen. La paz que sintió al pagar la deuda fue un retorno de inversión emocional que ninguna ganancia especulativa podría haber igualado. El cambio era lento, la abstinencia del lujo era incómoda, pero el fundamento que estaba construyendo era, por fin, inquebrantable. Han pasado 18 meses desde que Renata vendió el reloj y adoptó el sistema de riqueza interna. Su vida financiera ya no es una obra de teatro. Su patrimonio neto, que fue negativo durante años, ahora es positivo y crece de forma lenta, aburrida y predecible. La paz que siente es la prueba irrefutable de que la solidez financiera se basa en la identidad, no en la ilusión. En la conferencia, Renata no habla de marketing, habla de valor. Mira a la cámara con una seguridad que no necesita de adornos. Durante años, mi identidad financiera era la de una actriz que pagaba una fachada. Creía que mi valor estaba en el precio de mis accesorios. Pero la verdad es que la riqueza nunca es un accesorio, es una infraestructura. La evolución de Renata es el testimonio de que el punto de partida no es la hoja de cálculo, sino la creencia central. La lección financiera más profunda es que no puedes construir riqueza real si sigues operando con la identidad de un deudor o de alguien que necesita la aprobación constante. El gasto por identidad es la forma más cara de terapia emocional. Lo que crees que estás comprando, respeto, estatus, es en realidad solo la prueba de que aún no te sientes suficiente. Ella aprendió que la única forma de reescribir tu identidad financiera desde cero es aceptar el costo de la invisiblemente renta. Al principio, es doloroso y se siente como un declive. Pero al desvincular tu valor del precio de tus cosas, te liberas para que tu dinero pueda trabajar para ti, no para tu ego. El sistema de riqueza interna no hizo a Renata millonaria de la noche a la mañana, pero la hizo inmunológicamente rica, capaz de resistir las tentaciones del gasto superficial y de valorar su tiempo y habilidades por encima de los símbolos. Su riqueza genuina está en el pilar 1, que le da 6 meses de seguridad, y en el pilar 3, que la hace más competente cada día. Si has estado pagando una fachada de riqueza, si tu miedo a ser invisible te obliga a endeudarte, la pregunta final para ti es, ¿estás listo para renunciar al papel de actor secundario en tu propia vida para convertirte en el arquitecto silencioso de tu futuro? El camino para reescribir tu identidad comienza hoy, dejando de pagar por lo que crees que vales y empezando a invertir en lo que realmente eres. Sugerencia sutil de siguiente paso. Si quieres entender cómo la inversión por alineación puede multiplicar tu patrimonio sin comprometer tu paz, te invitamos a ver nuestro siguiente análisis detallado sobre cómo crear tu propio portafolio de confianza.